¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tus esfuerzos, tu presencia no impacta, tus palabras no pesan y tu imagen no transmite confianza? Quizás el problema no es lo que haces, sino cómo lo haces. Quizás no es una cuestión de preparación, sino de presencia. Y aquí entra una palabra que muy pocos entienden. Clase. La clase no tiene nada que ver con el dinero, ni con la fama, ni con el apellido. Es una energía silenciosa pero poderosa. Es eso que hace que algunos, sin decir nada, inspiren respeto, y otros, aunque griten, pasen desapercibidos. Tener clase es vivir con conciencia, actuar con elegancia y caminar con un propósito más alto que la aprobación ajena. Pero lo curioso es que nadie nos enseña esto. En la escuela, te enseñan a sumar. En la universidad, a producir. Pero muy pocos te enseñan a ser una persona que deja huellas sin ruido, que impresiona sin fingir, que se impone sin dominar. Por eso, hoy quiero que te observes. Porque si alguna de estas señales aparece en tu vida, no es para juzgarte, sino para mostrarte por dónde empezar. Porque la buena noticia es que la clase no se hereda, se entrena, se cultiva, y tú puedes hacerlo, si estás dispuesto a mirar hacia adentro. Así que presta atención a estas 10 señales de que podrías estar perdiendo tu clase sin darte cuenta. Y si algo de lo que digo hoy te resuena, déjalo en los comentarios. Estoy aquí para hablar contigo, no solo para hablarte. Y si este contenido te ayuda, no olvides suscribirte, porque lo que viene a continuación puede cambiar no solo tu imagen, sino tu destino. ¿Empezamos? 1. Persigues lo que no te pertenece. Déjame contarte una historia que aún me duele recordar. Un amigo mío, empresario exitoso, casado con una mujer extraordinaria, padre de 2 hijos ejemplares. Tenía respeto, estabilidad, una vida construida con años de esfuerzo. Pero un día, cruzó una línea. Cayó en la tentación de involucrarse con la esposa de su socio de negocios. No porque no amara a su esposa, no porque le faltara algo, sino porque, en sus palabras, me sentía invisible y necesitaba demostrar que aún podía conquistar. Esa necesidad de validación lo llevó a perderlo todo. Su matrimonio, su empresa, su credibilidad, todo por perseguir algo que no le pertenecía. Algo que, en el fondo, ni siquiera deseaba. Solo lo usaba para tapar una herida interna. Y es que cuando persigues lo que no es tuyo, no solo pones en riesgo lo que tienes, también revelas quién estás dejando de ser. Clase es mirar la tentación a los ojos y decir, yo valgo más que esto. Clase es tener oportunidades y saber descartarlas con elegancia, porque no se trata de lo que podrías lograr, sino de lo que decides no tocar. Lo que rechazas también construye tu carácter. He visto a muchas personas inteligentes sabotear su vida por actuar desde la carencia. Van detrás de personas comprometidas, de posiciones que no les corresponden, de logros que no han sembrado. Y todo por una falsa creencia, que tener más es ser más. Pero escucha esto. El que necesita robar atención, cuerpos, ideas o espacio ajeno, no está en crecimiento. Está en desesperación. Y la desesperación no es compañera de la clase. La desesperación grita. La clase elige el silencio. La desesperación toma lo ajeno. La clase construye lo propio. La desesperación invade. La clase respeta. Recuerda, cuando persigues lo prohibido, no lo haces desde tu grandeza. Lo haces desde tu herida. Y ninguna herida se sana rompiendo a otros. Esto también ocurre en pequeños actos diarios. Cuando hablas mal de alguien solo para ganar un espacio en una conversación. Cuando fuerzas una amistad que no fluye. Cuando insistes en seducir a alguien que claramente no te ha dado lugar. Cuando copias ideas sin dar crédito. Cuando te acomodas donde no te han invitado. Todo eso es energía de escasez. No de clase. Clase es saber retirarte a tiempo. Saber mirar algo deseable y decir, no lo necesito. Es aceptar que lo que no es tuyo, no te corresponde,
ni siquiera aunque pudieras alcanzarlo. Y eso requiere madurez. Requiere visión. Requiere amor propio. Yo aprendí esto a través del dolor. Hubo momentos en mi vida donde quise competir, sobresalir, mostrar mi poder. Y en ese camino, me acerqué demasiado a lo ajeno. Por fortuna, alguien me detuvo a tiempo. Me dijo: Jim, lo que no es tuyo, aunque lo consigas, jamás te dará paz. Y todo lo que no nace desde el respeto, terminará cobrándose con culpa. Desde entonces, decidí algo. Decidí construir mi valor desde adentro. Decidí que mi éxito no podía ser a costa de la dignidad de otros, que mi valía no podía depender de conquistar lo prohibido, sino de honrar lo correcto. Si tú estás hoy en una situación así, quiero que te preguntes: ¿qué estás buscando realmente? ¿Amor? ¿Admiración? ¿Poder? ¿Control? ¿Y qué estás sacrificando a cambio? Porque cada vez que cruzas un límite, estás entregando una parte de tu integridad. Y aunque los demás no lo vean, tú lo sabes. Tu conciencia lo sabe. Tu alma lo sabe. Clase no es un aplauso, es un estándar personal. No se trata de parecer respetable, se trata de serlo, incluso cuando nadie te está mirando, incluso cuando la oportunidad parece irresistible. Te prometo algo: lo que es para ti, llegará. Pero si tienes que rogar, quitar o seducir para conseguirlo, entonces no es tuyo. Y lo que no es tuyo, tarde o temprano, se convierte en tu ruina. Así que hoy, te dejo con esta pregunta: ¿estás construyendo tu vida sobre lo que te honra? ¿O estás persiguiendo lo que solo te vacía? 2. Tu lenguaje te traiciona. He conocido personas que, con solo abrir la boca, echan a perder la buena impresión que causaron al entrar. Hombres vestidos con trajes caros, mujeres con presencia impecable. Pero que en cuanto empiezan a hablar, su clase se desvanece. ¿Por qué? Porque el lenguaje revela lo que la apariencia intenta ocultar. Un día, estaba en una reunión con varios empresarios. Uno de ellos era joven, con mucha energía. Aparentaba éxito. Pero a los pocos minutos de hablar comenzó a usar frases vulgares, quejarse del gobierno, hablar mal de sus socios. Sin darse cuenta, su imagen se desplomó delante de todos. Nadie lo corrigió. Nadie lo confrontó. Pero nadie lo volvió a invitar. Y es que tu forma de hablar siempre será más poderosa que tu forma de vestir. Puedes llevar el mejor perfume, pero si tus palabras huelen a resentimiento, a arrogancia o a envidia, tu presencia pierde valor. Tu lenguaje puede elevarte o destruirte. Puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Porque el lenguaje es la expresión directa de tu mundo interior. Lo que dices refleja lo que piensas. Y lo que piensas determina cómo vives. Ahora bien, no se trata de hablar con palabras complicadas o fingir un tono que no es tuyo. No. Se trata de elegir conscientemente lo que sale de tu boca. Porque cada palabra que pronuncias educa a los demás sobre quién eres y cómo deben tratarte. Clase es saber callar cuando es necesario, pero también saber hablar con claridad, con respeto, con intención. Clase es poder expresar una crítica sin herir, dar una opinión sin humillar, compartir un desacuerdo sin perder la compostura. He aprendido que las personas verdaderamente grandes no necesitan gritar, no necesitan maldecir, ni burlarse, ni competir con sarcasmos. Su lenguaje tiene firmeza, pero también tiene dirección. No es ruido, es mensaje. Si tú estás acostumbrado a hablar sin filtro, con palabras ásperas o chismes constantes, detente un momento, no para juzgarte, sino para observar. ¿Qué estás expresando en realidad? ¿Miedo? ¿Enojo? ¿Frustración? Y más importante aún, ¿estás sembrando respeto o estás dejando una imagen de la que luego te arrepientes? Recuerdo a una mujer que trabajaba en recepción en un hotel.
No tenía un cargo importante ni un título universitario. Pero su forma de hablar era tan amable, tan precisa, tan elegante, que todos los clientes la respetaban. Ella me enseñó que no importa de dónde vengas, ni cuántos diplomas tengas. Si aprendes a hablar con clase, el mundo te escucha de otra manera. Y sí, esto también incluye cómo hablas contigo mismo. Porque si vives diciendo, soy un desastre, todo me sale mal, no sirvo para esto, también estás enviando un mensaje, no solo a los demás, sino a tu mente. Y ese mensaje se convierte en tu realidad. La clase también se construye en el lenguaje interno, en las palabras que eliges cuando nadie te oye. ¿Te hablas con respeto? ¿Te das ánimo o te saboteas? Porque créeme, lo que cultivas en silencio, florece en público. Así que si quieres elevar tu imagen, empieza por revisar tu vocabulario. Quita lo vulgar, reduce lo queja, elimina el cinismo. Habla con propósito. Escoge las palabras como quien escoge herramientas para construir un puente, no como quien lanza piedras. Recuerda esto. Tu lenguaje es tu carta de presentación más constante. Úsalo para reflejar quién eres, no para esconder lo que no has trabajado. Entonces dime, ¿tus palabras están siendo tu mejor aliado o tu peor enemigo? 3. Menosprecias a los demás. Clase es tratar a todos con la misma dignidad, no importa si pueden darte algo o no. Es mirar al camarero, al portero, al asistente, y ver a un ser humano, no a un servicio. Porque tu grandeza no se mide por cómo tratas a tu jefe, sino por cómo tratas al que no te puede ofrecer nada a cambio. He visto personas que saludan con entusiasmo a quien tiene poder, pero ignoran al que limpia la oficina. ¿Sabes qué revela eso? Que no tienen clase, solo estrategia social. Y créeme, la gente nota la diferencia. Recuerdo una vez en una conferencia, vi a una mujer muy elegante ayudar discretamente a una señora mayor que se había perdido entre los pasillos. Nadie la miraba. Nadie la grabó. Pero ese gesto, invisible para muchos, decía todo sobre ella. No necesitó presumir. Su humildad hablaba por ella. Y eso es clase. Menospreciar a los demás no solo daña tu imagen, también limita tu crecimiento. Porque cada persona, por más sencilla que parezca, sabe algo que tú no sabes. Ha vivido algo que tú no has vivido. Y si los escuchas con atención, puedes aprender más que en cualquier libro. Cuando desprecias, te cierras. Cuando valoras, te expandes. Además, hay un detalle importante. Todos tenemos momentos bajos. Nadie está siempre arriba. Y si hoy tratas mal a quien está pasando por una dificultad, ¿quién te asegura que mañana, cuando tú lo necesites, alguien te extenderá la mano? Clase es no olvidar que todos somos humanos, que nadie es más por tener más, ni menos por tener menos, que los títulos, el dinero o los logros no hacen mejores personas, solo dan más responsabilidad. Si alguna vez te has sorprendido juzgando a alguien por su apariencia, su acento, su trabajo o su nivel educativo, detente. Pregúntate, ¿de dónde viene ese juicio? ¿Qué parte de ti necesita sentirse superior? Porque quien está en paz consigo mismo no necesita rebajar a nadie. Y no se trata de ser ingenuo. Puedes reconocer errores, señalar injusticias o exigir respeto, pero sin pisotear, sin burlarte, sin colocar al otro por debajo, porque todo lo que das, regresa. Yo decidí hace años tratar a cada persona como si fuera importante, porque, de hecho, lo es. Y te sorprenderías de lo que puedes ganar con una sonrisa, un gracias sincero o una escucha atenta. Recuerda, el respeto que das a los demás es, al final, el respeto que cultivas hacia ti mismo. Entonces dime, ¿estás tratando a los demás desde tu grandeza o desde tu necesidad de sentirte superior? 4. Haces ruido en lugar de impacto. Hace poco estaba sentado en una cafetería, disfrutando de un café y observando a la gente.
En una mesa cercana, un joven hablaba fuerte por teléfono. No era una conversación privada. Era una exhibición. Contaba cuánto ganaba, los lugares exclusivos donde había estado, y cómo su jefe no podía funcionar sin él. Cada frase era un grito buscando atención. Y sin embargo, nadie lo miraba con admiración. La mayoría simplemente bajaba la cabeza con incomodidad. ¿Sabes por qué? Porque el ruido molesta, el impacto inspira, y ese joven, aunque tenía palabras fuertes, no tenía presencia real. He aprendido que hay una diferencia inmensa entre ser notado y ser recordado. El que tiene clase no necesita ser el centro. Es el centro, aunque no lo busque. Su sola forma de estar comunica solidez. Su mirada, su postura, su energía, hablan incluso cuando él guarda silencio. En una reunión reciente, vi algo que me impresionó. Todos hablaban, todos opinaban. Pero hubo un hombre que escuchó durante casi toda la sesión. Tomaba nota, no interrumpía. Hasta que llegó su momento, dijo solo 3 frases, claras, certeras, directas. Y en ese instante toda la sala se alineó. No necesitó levantar la voz, porque su peso estaba en su contenido, no en su volumen. La clase no entra gritando. Entra con calma y aún así se siente. Y esto aplica también en el mundo digital. Hoy cualquiera puede tener un canal, una red, un espacio donde expresarse. Y sin embargo, muchos solo generan ruido. Publican por impulso, critican sin fundamento, exigen atención con títulos llamativos, pero no construyen valor. En cambio, hay personas que hablan poco, pero cada palabra tiene peso. Cada publicación aporta, edifica, transforma. Porque entienden algo que los demás no ven. Lo que realmente deja huella es la intención con la que haces las cosas. No el volumen con el que las gritas. Clase es elegir el momento de hablar y también el momento de callar. Clase es saber que tu energía habla incluso antes que tus palabras. Que tu forma de entrar a una sala puede decir más que una hora de discurso. Y no te estoy diciendo que te escondas. No se trata de ser tímido, ni de volverte invisible. Se trata de entrenar presencia real, esa presencia que no depende de exageraciones, sino de autenticidad. Esa que no necesita exagerar logros, porque los transmite sin palabras. Cuando haces ruido, generas reacción. Pero cuando haces impacto, generas transformación. ¿Notas la diferencia? ¿Quieres mejorar tu imagen? Entonces, observa. ¿Eres el que habla más o el que dice más con menos? ¿Necesitas que te miren? ¿O ya sabes quién eres sin aprobación externa? ¿Buscas impresionar o realmente dejar huella? Recuerdo a una maestra de primaria que tuve. Nunca alzó la voz. Nunca amenazó. Pero bastaba con que entrara al aula para que todo el salón se ordenara. ¿Por qué? Porque su presencia comunicaba respeto. No miedo, respeto. Y ese respeto lo había construido, día tras día, sin escándalo. Esa es la clase que quiero que construyas. No la del volumen, sino la del impacto. No la del show, sino la de la esencia. Porque lo que grita hoy, mañana se olvida, pero lo que transforma en silencio, permanece. Entonces dime, ¿estás haciendo ruido para ser visto o estás cultivando impacto para ser recordado? 6. No sabes vestirte con criterio. Una vez caminaba por el centro de una ciudad europea. En una esquina, un hombre mayor con ropa sencilla, limpia, perfectamente combinada, caminaba con paso firme. Nadie sabía quién era, pero todos se apartaban con respeto. No por su fama, sino por su presencia. No llevaba nada costoso, pero cada prenda hablaba de orden, intención y respeto. Un poco más adelante, vi a un joven con un traje brillante, abierto hasta el pecho, cadenas visibles, perfume intenso. Caminaba con paso exagerado, revisando su reflejo en cada escaparate. Nadie le prestaba atención,
salvo por algunas miradas incómodas. Tenía estilo, sí, pero no tenía criterio. Vestirse bien no tiene que ver con seguir modas, tiene que ver con saber leer los códigos del entorno, con entender el lenguaje silencioso que hay en los colores, los cortes, los detalles. No se trata de esconder tu personalidad, sino de expresarla con madurez. Hay quienes piensan que vestir llamativamente es una forma de destacar. Y sí, puede llamar la atención. Pero la atención no es lo mismo que el respeto. Hay ropas que iluminan y otras que gritan. Las primeras conectan. Las segundas cansan. En el mundo laboral esto es especialmente evidente. Personas talentosas que pierden oportunidades por no entender que cada ambiente tiene su tono. No es que uno deba vestir como un maniquí. Es que cada elección comunica. Si vistes con negligencia, transmites negligencia. Si vistes con orden, comunicas orden. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo perciben. Recuerdo un evento formal donde una invitada llegó con ropa llamativa, ajustada, fuera de contexto. No rompió ninguna regla escrita, pero su presencia desentonó por completo. No se trataba de censura ni de crítica moral. Se trataba de desconexión. El entorno pedía una cosa, y ella proyectaba otra. Y en esa discordancia, perdió fuerza. La clase se manifiesta en saber elegir qué ponerte, no para impresionar, sino para armonizar. Saber qué transmitir con lo que llevas. Porque cuando tu apariencia coincide con tu mensaje, hay coherencia. Y la coherencia, aunque nadie la nombre, se siente. El criterio al vestir no depende del precio, sino del propósito. Hay personas que con poco presupuesto logran una imagen impecable. Otras, con armarios llenos, no logran verse ni sentirse bien. La diferencia no está en la cantidad, sino en la intención. Vestirse con criterio también es una forma de respeto hacia los demás. Cuando te presentas limpio, cuidado, adecuado al momento, estás diciendo, me importas lo suficiente como para prepararme bien. No hace falta exagerar, ni disfrazarse. Hace falta pensar. Y eso, en estos tiempos, ya es una forma de elegancia. La ropa no define a nadie, pero revela parte de tu mundo interno. El que cuida su imagen externa, sin obsesión, muestra que hay orden dentro, que hay un mínimo de disciplina, que hay conciencia del impacto. En los funerales, en las bodas, en los actos solemnes, hay códigos. No por tradición vacía, sino porque ciertos momentos piden cierta reverencia. Vestirse con criterio en esas ocasiones no es fingir. Es entender que hay algo más grande que uno mismo. Es saber ubicarse. Vestirse con clase no significa estar siempre formal. Significa saber cuándo estar informal sin parecer descuidado. Saber cuándo estar elegante, sin parecer arrogante. Saber adaptar tu estilo sin perder autenticidad. Quien tiene criterio no se disfraza, se expresa con equilibrio. Y en ese equilibrio, transmite seguridad sin necesidad de decir una palabra. 7. Tus modales son un desastre. Hay quienes creen que los modales son un adorno, un detalle menor, una formalidad pasada de moda. Pero en realidad, son una declaración permanente de quién eres cuando nadie te obliga a actuar bien. Un hombre puede hablar de éxito, pero si come con la boca abierta o interrumpe constantemente a los demás, se delata. Una mujer puede tener carisma, pero si ignora al mesero o no devuelve un saludo, muestra que su encanto es superficial. La falta de modales es ruido de fondo que todo el mundo nota, aunque nadie lo mencione. En una entrevista de trabajo a la que asistí como observador, un candidato llegó tarde, no pidió disculpas, se sentó sin ser invitado y revisó su teléfono mientras hablaban los otros. Tenía un currículum impecable, incluso experiencia en el extranjero. Pero nadie en la sala quiso volver a verlo. No fue por su preparación, fue por su falta de tacto. He visto lo mismo en cenas de negocios, personas que monopolizan la conversación, que hablan de sí mismas sin escuchar, que se sirven primero sin ofrecer,
que tratan al personal como si fueran invisibles. Modales rotos, detalles que pesan más que 1000 palabras. En el transporte público, también lo ves. Gente que pone los pies en el asiento, que habla a gritos, que empuja sin mirar. La excusa suele ser, todos lo hacen. Pero cuando te acostumbras a justificarte con lo común, dejas de aspirar a lo extraordinario. Los modales no son solo cortesías, son señales de respeto activo. Respetas el tiempo, el espacio, la energía y la dignidad del otro. No porque te lo exijan, sino porque sabes que así se construye una sociedad más habitable, una convivencia menos ruidosa, una imagen más limpia. Y esto aplica también en lo digital. En redes sociales la falta de modales se multiplica. Comentarios groseros, interrupciones constantes en videollamadas, mensajes sin saludar ni cerrar. La velocidad no es excusa para la falta de educación. De hecho, en un mundo cada vez más caótico, la cortesía destaca más que nunca. Modales no significa rigidez. No se trata de actuar como en una película de época. Se trata de presencia, de saber mirar a los ojos, de no hablar con la boca llena, de esperar el turno, de dar las gracias con convicción, no por costumbre. Una vez, en un evento donde nadie conocía a nadie, vi a una mujer joven que saludaba uno por uno. Escuchaba con atención, sonreía, sin exagerar. Se levantaba a ayudar sin que nadie se lo pidiera. No destacó por su ropa, ni por lo que dijo. Destacó por cómo trató a los demás. Y cuando terminó la noche, muchos querían trabajar con ella, sin saber siquiera su nombre. Eso es clase manifestada a través del comportamiento. Hay personas que leen sobre liderazgo, sobre influencia, sobre estrategias sociales, pero olvidan que el primer paso hacia el respeto externo es el respeto interno. Y ese se ve en cómo te comportas, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. La elegancia real no se grita. Se muestra en el tono de voz que usas, en la forma en que cedes el paso, en cómo corriges sin humillar. No se trata de moralismo, se trata de equilibrio. Porque cuando alguien cuida sus modales, demuestra que sabe manejarse a sí mismo. Y el que sabe manejarse, genera confianza. Los buenos modales no buscan aprobación, no son para impresionar. Son una disciplina invisible que habla por ti cuando ya no estás. 8. Actúas con desesperación. La desesperación es invisible al principio. No grita, no corre, no lleva un cartel, pero se siente. Se nota en la mirada que no sabe quedarse quieta, en la sonrisa que busca aprobación antes que conexión, en la necesidad constante de llamar, escribir, insistir, no porque se tenga algo valioso que decir, sino por miedo al silencio. Muchos no se dan cuenta de que están actuando desde la desesperación. Creen que están siendo proactivos, atentos, persistentes, pero en realidad están proyectando carencia, ansiedad, inseguridad. El que tiene clase sabe esperar. El que se desespera, se vende antes de tiempo. En el mundo de las relaciones, esto es claro. He visto personas que tras una primera cita, envían 5 mensajes en menos de 1 hora. No por entusiasmo sincero, sino por necesidad de respuesta, de validación, de sentirse elegidos. Y en esa urgencia, terminan alejando justo lo que desean acercar. También pasa en el trabajo. Personas que aceptan cualquier propuesta aunque no les convenga, que bajan su precio sin que se lo pidan, que ruegan por oportunidades en lugar de prepararse para ser elegidos con naturalidad. En esa actitud, lo que se transmite no es hambre de crecer, sino miedo a no valer lo suficiente. Una vez observé una situación en una agencia de marketing. Un diseñador con mucho talento se apresuró a ofrecer su trabajo por la mitad del precio, sin que nadie lo solicitara. No lo hizo por estrategia, lo hizo porque dudaba de su valor. Y al final, no solo perdió dinero, también perdió respeto. Nadie respeta lo que se vende por urgencia.
La confianza se construye desde el centro, no desde el vacío. La desesperación no siempre es evidente. A veces se disfraza de amabilidad exagerada, de disponibilidad total, de elogios constantes que no vienen del reconocimiento, sino del miedo a caer mal. Pero cuanto más haces por agradar, menos auténtico te vuelves. Y cuando desaparece la autenticidad, desaparece también el impacto. En redes sociales, la desesperación toma otra forma. Publicaciones diarias pidiendo atención, indirectas constantes, frases motivacionales forzadas que buscan aplausos más que reflexión. El silencio de los demás se convierte en una herida personal. Cada like o vista se transforma en una especie de respiración artificial. Y sin embargo, el que tiene clase no corre, no ruega, no forcejea. Se muestra con claridad, pero sin necesidad de empujar. Sabe lo que vale y lo cuida. Sabe que una pausa no es una derrota. Que el respeto no se exige. Que la confianza se construye en el ritmo correcto. He visto personas que supieron retirarse a tiempo, que dijeron no gracias, con elegancia, que dejaron ir sin rogar. Y aunque no ganaron de inmediato, dejaron una impresión duradera. Porque el equilibrio impacta más que la insistencia. La firmeza silenciosa comunica mucho más que la súplica disfrazada de entusiasmo. Actuar con desesperación no es un fallo moral. Es simplemente una señal de que algo dentro de ti necesita fortalecerse. Es el síntoma de una herida mal cerrada, de una autoestima condicionada al resultado externo. Pero si no lo corriges, terminas saboteando tus propias oportunidades. Hay una diferencia enorme entre insistir con sabiduría y perseguir con ansiedad. Lo primero genera respeto. Lo segundo, compasión o rechazo. Quien camina con seguridad no acelera cuando nadie lo mira. No aumenta el volumen cuando siente que no lo oyen. Sigue su paso. Porque entiende que no todo se consigue cuando uno quiere, sino cuando uno está listo. 9. Vives para ser visto. Algunos no se levantan cada día para construir, sino para demostrar. No estudian para aprender, estudian para colgar el diploma en redes. No viajan para nutrirse, viajan para subir fotos. No se visten para sentirse bien, se visten para que los miren. No viven, actúan. Y eso se nota. Cuando la vida gira alrededor de ser visto, cada gesto se convierte en una estrategia. Se pierde la espontaneidad, la verdad, el gozo. Lo que queda es una rutina montada como escenario, donde todo está calculado para generar reacción. No hay presencia real, solo una versión editada para la galería. Una vez escuché a un joven decir que no podía disfrutar las vacaciones si no tenía buena señal de internet. No lo decía en broma, lo decía porque sentía que, si no mostraba su descanso, no era real. Como si la experiencia solo valiera si alguien la validaba con un me gusta. Esa necesidad constante de ser visto vacía la experiencia. Porque uno deja de vivir para uno mismo y comienza a vivir según lo que otros esperan ver. Es una forma sutil de esclavitud, disfrazada de libertad de expresión. En el ámbito profesional también ocurre. Personas que trabajan solo para ser reconocidas, no para contribuir, que solo aportan si hay testigos, que cambian de opinión según el público. Su trabajo no es una construcción sólida, sino un intento de mantener una imagen. Y cuando la imagen se agrieta, no queda nada firme debajo. He conocido gente brillante, con talento y capacidad, que se perdieron en ese juego. Terminaron haciendo lo que el entorno premiaba, no lo que ellos creían correcto. Cambiaron su esencia por aplausos. Pero los aplausos son ruidosos y breves. Cuando se apagan, llega el silencio. Y con él, el vacío. Vivir para ser visto no significa solo mostrarse en redes, también implica tomar decisiones pensando en la mirada ajena. Elegir pareja por apariencia. Elegir trabajo por estatus. Elegir palabras para no incomodar.
Todo se convierte en una actuación continua donde el protagonista, tarde o temprano, se agota. La clase no necesita escenario. No depende de luces, ni de cámaras, ni de reacciones. Se manifiesta en la coherencia entre lo que haces y lo que crees. En la tranquilidad de saber que no tienes que convencer a nadie. Que tu valor no está en cuántos te miran, sino en qué haces cuando nadie lo hace. Una mujer que conocí en un proyecto social me enseñó esto sin decirlo. Llegaba siempre temprano. Ayudaba sin buscar crédito. Nadie hablaba de ella. Pero sin su presencia, nada funcionaba igual. Su impacto no estaba en su visibilidad, sino en su entrega. Y eso, con el tiempo, generó más respeto que cualquier título. El problema de vivir para ser visto es que te vuelves adicto al espejo externo. Y cuando el espejo no responde, te quiebras. Porque ya no sabes quién eres sin la mirada de los demás. Alguien con clase no rechaza la visibilidad, pero no la necesita para sentirse completo. No vive escondido, pero tampoco vive expuesto. Sabe cuándo mostrarse y también cuándo reservarse. Porque entiende que hay cosas que solo crecen en lo íntimo, en lo callado, en lo auténtico. Construir una imagen sin construir una base es como pintar sobre arena. Puede parecer hermosa por un tiempo, pero no resiste ninguna tormenta. 10. Descuidas lo más básico, tu higiene. Puedes tener la mejor preparación académica, la ropa más costosa, el discurso más pulido. Pero si tu aliento es desagradable, tus uñas están sucias o tu olor corporal es evidente, todo lo demás pierde valor. No porque los demás sean superficiales, sino porque los detalles hablan. Y en este caso, gritan. He visto ejecutivos entrar a reuniones importantes con los zapatos manchados, la camisa arrugada y un rastro de colonia vencida que no disimula el descuido. También he visto jóvenes talentosos en entrevistas con el cabello grasoso, la barba desordenada o las manos con restos de comida. Ninguno de esos elementos define su capacidad, pero todos afectan su percepción. La higiene no es estética, es respeto. Primero hacia uno mismo, luego hacia los demás. No es cuestión de lujo, es cuestión de hábito, de conciencia. De entender que el cuerpo es la primera carta de presentación, incluso antes de hablar. No se trata de obsesionarse con la apariencia. Se trata de asumir que hay un mínimo que no se puede negociar. Limpieza, frescura, cuidado. Las personas no siempre recuerdan lo que dijiste, pero sí recuerdan cómo las hiciste sentir. Y nada genera más incomodidad que la proximidad física con alguien que no se cuida. En entornos cerrados como ascensores, oficinas, transporte público, la falta de higiene es un ruido silencioso que contamina la convivencia. No lo ves, pero todos lo notan. No se comenta, pero se evita. Y cuando alguien empieza a ser evitado, su presencia pierde peso. También está el otro extremo. Quienes se perfuman en exceso, quienes se maquillan con dramatismo a las 8 de la mañana, quienes usan productos para ocultar en lugar de cuidar. No se trata de cubrir, se trata de mantener lo natural en su mejor estado posible. La piel limpia, la ropa fresca, el cabello bien peinado, eso ya dice mucho más que cualquier filtro o artificio. Una vez, en una sesión de mentoría, un joven brillante fue rechazado en varias oportunidades sin entender por qué. Tenía carisma, hablaba bien, tenía buenas ideas. Pero algo no conectaba. Un día, uno de los entrevistadores, con cortesía, le hizo notar el descuido en sus manos y su ropa. No lo dijo con malicia, lo dijo como una oportunidad de mejora. El joven corrigió. La siguiente oportunidad la obtuvo. En muchos casos, el problema no es la falta de talento, sino la falta de atención. Porque alguien que no cuida lo básico, da la impresión de que tampoco cuidará lo demás. Y esa es una conclusión que nadie verbaliza, pero que todos aplican. El cuidado personal no es una cuestión de vanidad.
Es una práctica diaria que educa a tu mente. El que se lava la cara con atención, se despierta distinto. El que se pone una ropa limpia, camina diferente. No por lo que lleva puesto, sino porque ya ha practicado un acto de respeto hacia sí mismo. En espacios públicos, la falta de higiene también se traduce en gestos cotidianos. Estornudar sin cubrirse, hablar demasiado cerca, no lavarse las manos después del baño, usar el celular en la mesa sin limpiar la pantalla. Pequeños actos que suman o restan sin que lo notes. El que tiene clase no cuida su cuerpo por obligación, lo cuida porque entiende que todo comunica, que no se puede hablar de orden si el cuerpo está abandonado, que no se puede pedir respeto si uno no se respeta. Hay personas que llevan años tratando de ser escuchadas, de ser vistas, de ser tomadas en serio, pero fallan en lo más simple, no porque no lo sepan, sino porque lo dan por hecho. Y en esa omisión, sabotean lo que han construido. El cuerpo no exige perfección, exige presencia, atención, cuidado. Y cuando ese cuidado es constante, tu energía cambia, no solo hacia los demás, sino contigo mismo. Hay quienes nacen en hogares con buena educación, con reglas claras, con ejemplos visibles de elegancia interior. Otros, en cambio, crecen entre gritos, carencias, modelos torcidos del poder, y aprenden que imponerse, fingir o competir es la única forma de sobrevivir. Pero tarde o temprano, ambos caminos se cruzan con la misma verdad. Tener clase no depende del origen, depende de la decisión. La clase no es genética, no está en los apellidos, no se obtiene por herencia, se construye. Y lo más interesante es que nadie puede construirla por ti. Es un trabajo completamente personal, silencioso, constante, intransferible. No se trata de perfección, se trata de presencia. No se trata de seguir normas sociales vacías. Se trata de entender, de manera profunda, qué mensaje estás enviando al mundo cada día con tus gestos, tus hábitos, tus elecciones pequeñas, porque lo que haces cuando crees que nadie te está mirando es justo lo que define tu verdadero nivel. Tener clase es elegir con intención. Elegir no hablar cuando la rabia te empuja. Elegir retirarte sin resentimiento cuando la situación no te honra. Elegir no competir con quien no sabe aún quién es. Elegir no exhibir lo que has logrado, porque entiendes que el verdadero éxito se nota en cómo tratas a quienes no tienen nada que ofrecerte. Tener clase es saber perder sin culpar, saber ganar sin humillar, saber esperar sin rogar, saber avanzar sin pisar. También es saber cuidarte sin vanidad, no para gustar, sino porque te importas. Saber hablar con claridad, sin necesidad de adornar ni agredir. Saber pedir perdón sin dramatismo y agradecer sin exageración. Saber mirar a alguien a los ojos sin miedo, sin juicio, sin máscara. La clase está en lo que eliges no hacer, aunque podrías, en lo que decides no decir, aunque tengas razón, en lo que haces por otros cuando no hay testigos, en lo que mantienes ordenado aunque nadie te felicite por eso. Es ese momento en que devuelves el carrito del supermercado en lugar de dejarlo en cualquier parte. En que no tiras basura en la calle aunque todos lo hagan. En que sostienes una puerta sin que te lo pidan. En que das paso en el tráfico sin esperar que alguien te aplauda. Es esa disciplina que nadie ve, pero que forma tu carácter como el agua que esculpe la roca. También está en tu forma de pensar, porque el que tiene clase, antes de hablar, escucha. Antes de reaccionar, observa. Antes de juzgar, comprende. Antes de condenar, recuerda que también ha fallado. La clase te aleja del rencor, no porque seas débil, sino porque ya no quieres intoxicarte con emociones que no construyen. He conocido personas que cambiaron completamente su vida cuando comenzaron a observarse con honestidad, no desde la culpa, sino desde la posibilidad. Dejaron de justificar sus reacciones, empezaron a trabajar en su lenguaje, se hicieron responsables de su forma de vestir, de saludar, de responder.
No porque alguien los obligara, sino porque descubrieron que vivir con clase se siente mejor, más ligero, más real. Y eso es lo hermoso, que siempre puedes empezar. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa si antes fuiste arrogante, impulsivo, desordenado o egocéntrico. La clase no se construye desde el pasado, se construye desde hoy. Es posible que muchas de las señales que viste en este mensaje estén presentes en tu vida. Puede que te haya dolido identificarte con algunas. Pero ese dolor no es un castigo, es una oportunidad. Porque el día que te das cuenta, es el día que puedes elegir algo distinto. Y cada pequeña corrección suma. Cada día que decides actuar mejor, hablar mejor, pensar mejor, estás puliendo tu carácter como se pule un diamante. Con presión, sí, pero con dirección. Nadie llega a la clase verdadera por accidente. Se llega por intención, por compromiso, por voluntad. Y el resultado no es solo que los demás te vean distinto. El verdadero resultado es que tú empiezas a sentirte distinto. Más entero, más limpio, más coherente. Y cuando vives así, sin máscaras, sin necesidad de ruido, sin hambre de aprobación, empieza a pasar algo curioso. Tu presencia comienza a tener peso. Tu silencio se vuelve elocuente. Tu mirada genera respeto. Tu paso es firme, pero no agresivo. Tu voz no es fuerte, pero es escuchada. Tu sola existencia se vuelve mensaje. Y eso, amigo mío, es el principio de la verdadera influencia. Así que aquí termina esta reflexión, pero no termina tu camino. De hecho, puede que recién empiece, porque ahora sabes. Y cuando uno sabe, ya no puede vivir como antes sin un pequeño nudo en el alma. Eso no es culpa, es conciencia. No hay lista mágica, no hay fórmula perfecta. Pero hay un punto de partida claro. Hoy, empieza por lo básico, por cuidar tu higiene, por elegir bien tus palabras, por ordenar tu espacio, por observar tu intención antes de actuar, por tratar bien a los demás sin importar quiénes sean, por corregirte en privado antes de exigir en público, por construir cada día, aunque nadie lo celebre. Hazlo por ti. No por aprobación, no por imagen, no por recompensa. Hazlo porque sabes que tu vida merece ser vivida con grandeza silenciosa, con dignidad activa, con elegancia real. Y si esta reflexión tocó algo dentro de ti, si te hizo ver con más claridad tu propio camino, no te lo guardes. Compártelo. Comenta lo que descubriste. Suscríbete para seguir creciendo juntos. No porque tengas que hacerlo, sino porque has decidido que a partir de hoy, ya no vives como antes. A partir de hoy, eliges caminar con clase.